Diario El Oso Galaico está hoy en Vigo y volvemos a estar con la escritora Isabel Coma con motivo de la presentación de su nuevo libro, centrado en la figura de Hijo Garay, una obra que supone un giro en su trayectoria. Bueno, vienes de escribir sobre Ruanda, Isabel, una historia dura. ¿Qué te lleva ahora a centrarte en la figura de Hijo Garay? Bueno, me lleva a que hubo una conferencia que dio Alberto Cuevas, el párroco de la Soledad, y habló de Hijo Garay, que era casi de mi familia. Digo casi porque lo tratamos como si fuera de la familia, aunque realmente estaba prohijado por mis tatarabuelos. Y entonces fue con mi hermana, y mi hermana me insistió y me dijo: tienes que escribir el libro sobre Hijo Garay, porque ella tuvo algo con el obispo que le impactó muchísimo. Le dedico los capítulos a esto, y entonces me convenció de que tenía que escribir sobre él, y ya pues, me organicé para ver qué podía decir. Y es una persona súper interesante. Además de ser obispo, era miembro de la Real Academia, miembro de número de muchas reales academias, o sea, una persona súper dotada que hizo muchas cosas a la vez. Bueno, y ahora tenemos el fruto aquí, ¿no? Este es el libro. Sí. Muy bien, pues este libro es muy distinto a tus anteriores obras, Sí. Que eran novelas, ¿no? ¿Qué ha supuesto para ti pasar de la ficción a la biografía? Bueno, como yo no soy escritora de oficio, digamos, casi me da lo mismo. Yo soy médico, no soy escritora, y no me supuso nada especial, o sea, no. ¿En qué momento decides que la historia merece la pena convertirse en libro? Una vez que te lo dicen... Fue cuando mi hermana se empeñó. Yo al principio le dije que no, le dije: no, mira, tú lo conociste, pero yo casi no lo conocí, yo era muy pequeña y no recuerdo nada de él. Bueno, me insistió tanto que ya le empecé a hacer caso, y luego al final pues vi que sí, que es una persona muy interesante. ¿Hay un vínculo personal o familiar en esta obra? ¿Desde qué lugar emocional lo has escrito el libro? Desde el lugar de la familia. De hecho, le he puesto el nombre Hijo Garay visto por los suyos, porque claro, yo no sé tanto como para escribir una biografía de los 40 años que fue obispo de Madrid. O sea, no puedo tener toda esa información. Y en cambio, desde el punto de vista de la familia, pues tengo más cosas que decir bonitas. ¿Qué fue lo que descubriste en esta escritura, investigando, ¿no?, sobre él, que más te sorprendió? Bueno, pues que era un superdotado, cosa que yo no sabía. Pero un superdotado humilde, que es una cosa muy extraña, porque habitualmente cuando hay un superdotado, esa persona mira por encima a los demás y no suele encajar bien en su amistad con otras personas. Cuando va al colegio, pues se aburre porque lo sabe todo. Y en cambio era una persona muy humilde, que ayudaba mucho a la gente y no se sentía superior a los demás, aunque realmente lo era. Y para quien no lo conozca, ¿quién fue realmente Hijo Garay? Bueno, Hijo Garay es un hombre que fue, en primer lugar, obispo. Bueno, siempre quiso ser obispo. Curiosamente, desde pequeño, cuando jugaba con mi abuelo, él decía: yo de mayor quiero ser obispo, y mi abuelo decía: yo quiero ser general. Y los dos fueron lo que decían de pequeñitos, porque mi abuelo fue general. Eran como si fuesen hermanos, aunque no lo eran, porque lo produjo, ya digo, la familia de mis tatarabuelos, bueno, y luego la familia de mi abuelo, o sea, le pagaron los estudios y una serie de cosas como si fueran hermanos. Perdona, me he ido un poco por la cama. Sí, para quien no lo conozca, ¿qué le dirías así para tener un flash de quién es Hijo Garay? Bueno, pues que es un obispo interesantísimo, o sea, súper bueno como obispo, que quizás se podría abrir un proceso de beatificación, pero yo desde luego no lo voy a sugerir. Y luego súper bueno intelectualmente en todos los sentidos, o sea, era un hombre que tenía amistad con muchísima gente e impactó a muchísima gente. Por eso podríamos decir que fue un personaje influyente en su tiempo. Sí. ¿Por qué crees que hoy relativamente es desconocido? Bueno, pues quizá porque nadie escribió sobre él. Y claro, él murió en 1965, han pasado muchos años. De hecho, cuando yo lo hablo con la gente de Vigo, pues la gente mayor que estuvo cuando él murió, porque además murió en verano, cuando él estaba aquí, en lugar de estar en Madrid, pues están emocionados de ir a esta presentación, pero la gente joven es que no le suena de nada. Si tuvieras que definirlo en 3 rasgos, ¿qué 3 cosas dirías de él? Pues diría súper inteligente, súper amigo de sus amigos y súper humilde. ¿Qué aspecto de su vida crees que conecta más con el lector actual? Bueno, a todo el mundo le gusta más la segunda parte del libro, porque primero hablo de sus cosas en el obispado. Primero fue obispo de Tui, luego de Vitoria, hizo cosas muy interesantes, luego de Madrid,
pero luego en la mitad del libro, un poco hacia el final, más que en la mitad, empiezo a hablar de su amistad con José María Estrada de Balaguer, el fundador del Opus Dei. Entonces ahí hay cosas muy entrañables y muy impactantes. Y desconocidas. Y desconocidas por casi todo el mundo. El libro se titula Visto por los suyos, ¿no? Sí. ¿Qué aporta esta mirada frente a otras biografías que no existen, por lo que me has dicho, ¿no? No existen. Pues que yo al principio pensaba poner biografía del obispo de Garay. Se lo enseñé a un sacerdote y me dijo, no pongas biografía porque tú no puedes contar todo lo que sucedió durante su obispado de Madrid, muchísimas cosas. Tú tienes una idea general de esto. Y entonces me dijo que está visto desde el punto de vista de su familia. Entonces, hablo mucho de relaciones con su familia, anécdotas familiares, etc. Por eso digo visto por los suyos es su familia. Ajá. ¿Hay algún testimonio o anécdota que te haya emocionado especialmente durante la investigación? Pues, bueno, el motivo de escribirlo fue más que es un testimonio de una anécdota de 2 capítulos que es la relación que tuvo con mi hermana. O sea, eso es impresionante. Entonces no sé si adelantarlo, quizá lo puedo adelantar porque no es una novela de intriga. O sea, mi hermana fue con mi madre y mis tías a celebrar el Santo de mi Madre a la casa del obispo en el 31 de agosto y entonces mi madre dijo, traigo a Laura tenía 16 años, porque acaba de pedir la misa en el Opus Dei y probablemente la persona que venga usted a Vigo no la va a encontrar. Y entonces él se quedó impactado mirándola y dijo, ahora ya me puedo morir tranquilo porque una persona de mi familia es del Opus Dei. Y entonces bueno, tuve una conversación con ella, o sea, comieron, luego se quedaron tomando café, mis tías y tal. Y el obispo se fue con Laura a dar un paseo por la finca, un paseo de 2 horas. Entonces ya cuando se metieron en el coche, esto era en verano, estaban veranando en Canido, el obispo estaba en Vigo, entonces en el trayecto en coche de Vigo a Canido, cuando llegaron, habían llamado desde la casa del obispo diciendo el obispo se ha muerto de repente. Entonces claro, eso es impactante, ¿no? ¿Descubriste alguna faceta inesperada o contradictoria en este personaje? Porque era un personaje. Era un personaje, sí. No, era mucho más inteligente de lo que yo sabía, porque no hablaban de lo inteligente que era, sino de lo estupendo que era, del amigo de sus amigos. Y entonces cuando empecé a investigar sobre él, era súper dotado. Tú vienes del mundo de la medicina. ¿Qué te aporta esta formación a la hora de escribir? ¿Qué formación? Bueno, la formación médica. Formación, para ser escritora has recibido cierta formación, aunque no seas, como dices tú, una profesional. Pero bueno, había que verlo eso. Pero, ¿qué te aporta a la hora de escribir esto? Bueno, es que a mí siempre me gustó escribir. Yo quisiera, o sea, de hecho me planteaba si estudiar literatura o medicina, pero luego me decidí por la medicina. Qué pena. No, pero si yo hubiera estudiado literatura no podría ser médico. En cambio, estudiando medicina puedo dedicarme a la escritura. De hecho, lo podía haber hecho mucho antes, pero yo pensaba que no tenía tiempo y realmente no lo tenía, hasta que ya me empecé a animar al final de mi época de trabajo, porque yo estoy jubilada desde hace unos años. Entonces, unos años antes, pues me encontré un cirujano cardíaco de mi departamento que había escrito algo, que lo había premiado, y entonces hablé con él, y entonces entre los dos escribimos un libro, y ya me empecé a animar, ¿no? Entonces, fueron los últimos años de mi trabajo y los primeros de mi jubilación. ¿Era Corazones? ¿Cómo era? Cambiando corazones. Cambiando corazones. Sí, porque era sobre enfermos que habían sufrido un trasplante cardíaco. Entonces él tenía su experiencia desde el punto de vista del cirujano y yo mi experiencia desde el punto de vista del internista, ¿no? Del médico. Yo era cardiólogo y bueno, eso fue interesante. ¿Te ha resultado más difícil documentarte o construir la narrativa del libro? A ver, no me resultó difícil documentarme porque don Santiago Cuevas, que fue el que dio aquella conferencia, don Alberto Cuevas, sí, fue el que dio aquella conferencia, dijo que él tenía la tesis doctoral de alguien que había presentado una tesis sobre Hijo Garay en la Universidad de Navarra. Entonces, cuando yo le dije a Laura, bueno, si tengo suficiente material, escribo algo, pero si no, no. Entonces fuimos a hablar con Alberto Cuevas a la Soledad y él dijo, no tengo ningún inconveniente en dejártela el tiempo que la necesites. Entonces, claro, había muchísimas cosas, pero yo no podía poner de la tesis doctoral de tal, porque nadie tiene esa tesis en la mano. Entonces, a través de internet, conecté con Santiago Mata, que es el que lo había escrito,
y le pregunté si tenía algún inconveniente en que yo hablara de esto. Y dijo, no, y además no pongas tesis porque efectivamente nadie puede leer una tesis, pero pon las notas bibliográficas que yo pongo como si fueran tuyas. Pues me pareció de una generosidad enorme porque él estuvo en muchísimas bibliotecas, en cientos de sitios y yo lo tuve muy fácil con lo que él contaba en su tesis. Ajá. ¿Y has tenido que dejar fuera partes de la historia por decisión narrativa? Bueno, porque no pretendía escribir una historia con muchos detalles, para eso ya está esa tesis y además que a la continuación escribió un libro que está publicado resumiendo un poco su tesis. Entonces yo no quería escribir lo mismo, que yo quería centrarme más en la familia y un poco en su España. En tu obra sobre Ruanda mezclabas realidad y ficción. Sí. ¿Se disfruta igual escribir sin inventar nada? No es lo mismo, desde luego, es distinto. Pero bueno, yo disfruté. Primero me sentí un poco presionada por mi hermana, pero luego me alegré de haberlo hecho. Y aparte por el tema familiar. Sí, me gustó conocerlo más a fondo. Y bueno, si quieres me cuentas luego por la familia de él. Sí, bueno, pues sí. Bueno, pues dando a conocer el libro, alguien me dijo, yo soy de la familia de sangre de este tal. Y dije yo, bueno, pues vamos a conocernos. Entonces me dio el libro. Entonces se llama María Hijo, que es una asistencia social que está en Vallesol, que es un centro de gente mayor, ¿no? Y entonces un día la fui a ver, bueno, por supuesto que le dio el libro y todas estas cosas, y él dijo, alguien le dio el libro, y él dijo que se lo enseñó a no sé si era su padre, su tío, Un pariente, se lo enseñó, y cuando hablé con ella, me dijo, mira, está tan entusiasmado con el libro que el que no lee nunca nada, porque no es capaz de terminar el libro, lo ha leído 2 veces. 2 veces, caray. Sí. ¿Te sientes más cómoda en la novela o en la biografía? Bueno, me siento más cómoda en la novela porque escribí más sobre novela que sobre biografía. Y esta pues fue una anécdota en mi vida de escritora porque pienso escribir más novelas. ¿Qué crees que puede aprender hoy la sociedad de la figura de Hijo Garay? Bueno, yo creo que puede aprender la humildad de una persona sobredotada, que eso es impresionante. La cantidad de amigos que tuvo, cómo se ganaba amigos por todas partes, cómo le quería la gente. Porque claro, uno no puede invitar a un superdotado, pero sí puede invitar a un buen amigo. Entonces eso sí se puede hacer. Este libro es también una forma de recuperar la memoria histórica, se podría decir. Bueno, en cierto modo sí, porque él era un obispo importantísimo que está muy olvidado. Por lo menos, ya digo, amigos que lo conoce la gente mayor. En Madrid supongo que lo conocerá más gente, porque claro, cuando murió era obispo de Madrid. ¿Qué te ha dejado a ti personalmente escribir este libro? Bueno, siento admiración hacia él y le pido mi ayuda porque sé que está en el cielo, estoy segura de que podrían beatificarlo, hasta canonizarlo, y a veces cuando tengo problemas le pido ayuda al obispo. Si el Hijo Garay pudiera leer tu obra, ¿qué crees que te diría? Y no tengo ni idea. Pero aproximadamente, Bueno, ahora le conoces más que yo, por ejemplo. Sí, Has leído cosas. Yo creo que le gustaría, porque menciono mucho a la familia y era muy de la familia, se sentía totalmente amigo íntimo, hermano de mi abuelo. Y por último, Isabel, después de todo que te he sometido a un tercer grado, ¿en qué estás trabajando ahora o cuál es tu próximo proyecto? Bueno, yo para escribir una novela tengo que tener un motivo y ahora de momento no tengo ninguno. O sea, ahora estoy... Falta inspiración, ¿no? Sí, me falta inspiración y además estoy muy pendiente, o sea, mi libro anterior que se llama La luna y el tiñe de rojo, pues lo conoció una persona a la que yo no conocía de nada, ella es de Valladolid, me parece, y que lleva varios clubes de lectura. Y entonces ahora estoy todas las tardes dedicada a un club de lectura por vía online, ¿no? Y me toca en Madrid. Entonces estoy ya en Valladolid, en León y en Madrid, y me tocan como 7 más. Entonces ahora estoy metida en esto, entonces he vuelto a releer La luna. Es como una promoción, ¿no? Sí, o sea, a ella le gustó mucho el libro y como se dedica a clubes de lectura, la mayoría por vía online, pues me preguntó si podía presentarme, y dije sí, y entonces lo estoy haciendo así. Bueno, Isabel, ha sido un placer conversar contigo en Diario El Uso Galaico
mucha suerte con este nuevo libro que se va a presentar, no lo hemos dicho, el día 21 de abril a las 8 de la tarde en la biblioteca de la EMAO, de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo. Eso es, que está en la calle Eustray 5, porque mucha gente dice, no tengo Eustray ni idea 5. dónde está eso. Sí, entonces ahora Artes y cuando ponga el Oficios de toda la vida. recordatorio voy a poner... Muy bien, pues gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Bueno, gracias a ti.